Buenas, buenos días. Vamos a dar inicio. Les pedimos, por favor, tomar asiento. Si quieres, ya. Buenos días, sean todos y todas ustedes. Les damos nuevamente la bienvenida al segundo encuentro interuniversitario de agentes de cambio. Nos da mucho gusto recibirlos de nuevo en su casa, en la Universidad de Monterrey. Asimismo, agradecemos y saludamos a todos aquellos que están presentes en línea a través de la transmisión del evento, que llega a todas partes de nuestro país, Centroamérica y Latinoamérica. El día de hoy lo vamos a enfocar en la reducción de las desigualdades, que es el ODS 10. Para dar inicio a este segundo día de nuestro encuentro, tendremos la presencia del decano de la Escuela de Negocios, Juan José Martínez Rodríguez, así como el director de Identidad y Principios Institucionales, Jan Guerrero Dib, quienes nos darán la bienvenida y hablarán muy brevemente de uno de los objetivos de desarrollo sostenible sobre lo que estamos enfocando el día de hoy, que es la reducción de desigualdades. En primer lugar, pues le pedimos a Juan José Martínez Rodríguez que pase a compartirnos su mensaje. Hola a todas y todos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien o bien? Bien, excelente, me da muchísimo gusto. Me han invitado a compartir unas palabras con ustedes que con mucho gusto nuestro equipo y su servidor hemos preparado. Entonces, quisiera platicarles un poco de la historia que hemos vivido como institución con relación a este gran compromiso y reconocimiento que tenemos para poder pues cambiar la vida del mundo poco a poco. Les comparto, pues bueno, muy buenos días, es un gusto saludarles, tenerles presentes en nuestra casa, la Universidad de Monterrey. Les comparto que hace 9 años, Ashoka University nos dio la oportunidad de formar a una nueva generación de agentes de cambio, estudiantes, profesores y egresados que el día de hoy son parte del ecosistema de innovación social en México. Cuando comenzamos nuestro camino, designado como Campus Changemaker desde el 2013, nos dimos cuenta que en el recorrido nos fuimos topando con la bendición de más instituciones educativas, emprendedores y agentes de cambio que en conjunto hemos ido tejiendo una red que impulsa el cambio en el mundo para vivir mejor. Al mismo tiempo, al estar contando con la designación de Campus Changemaker, nos dimos cuenta que era una gran responsabilidad como universidad para buscar hacer la diferencia a través de acciones, mejorando el trabajo en equipo, desde cada una de las áreas que nos conforman y que se encuentran comprometidas con la búsqueda y realización de proyectos e innovación social. Quiero compartirles que en realidad nos sentimos muy afortunados de ser una de las primeras instituciones que recibe la categoría en México de Changemaker Campus. Y esto fue después de un riguroso proceso de selección en el cual nos compartieron que se había realizado una contribución única al campo de educación socialmente emprendedora. En su momento, cerca del año 2013, una pregunta que nos hicimos fue, ¿para qué queremos generar emprendedores sociales? Conforme el paso de los años, nos fuimos dando cuenta que el objetivo no era solo el de formar emprendedores, sino egresar a jóvenes agentes de cambio, que desde cualquier sector en el que continuaran su camino como profesionistas, tengan las habilidades y los principios para cambiar los problemas sociales del mundo. Un punto importante es que trabajando en equipo y con un objetivo trazado, hemos realizado los esfuerzos necesarios para continuar con nuestro compromiso de seguir avanzando, generando los espacios y aspectos básicos y específicos que ayuden a los estudiantes a ser agentes de cambio. Hace 4 años, en el año 2018, recibimos la redesignación con la claridad de confirmar nuestro compromiso de seguir fomentando, co-creando y generando modelos de educación para la innovación y el emprendimiento social. La Universidad de Monterrey, desde su fundación, siempre ha buscado tener en el centro al ser humano
y la trascendencia a través del servicio. Constantemente buscamos impulsar el emprendimiento de forma transversal para que nuestros alumnos, como agentes de cambio, tengan en su formación el disminuir las desigualdades desde cualquier eje o sector en el que se vayan a desarrollar profesionalmente. De todo corazón quisiera decirles que es un honor recibirles y poder compartir con ustedes estos espacios que nos llenan de vitalidad y que nos recuerdan el para qué de nuestra labor, de la importancia de la colaboración entre todos los actores que hoy estamos presentes para darle la bienvenida a la nueva generación de emprendedores sociales. Recuerden que la UDEM es su casa, grábenselo, esta es su casa y tenemos mucho trabajo que hacer. Sobre todo somos amigos que estamos en el camino de cambiar el mundo y hacerlo mejor. Vamos a tener adversidades, pero juntos nos va a ir muy bien si seguimos trabajando con muy buena comunicación, apertura y sobre todo servicio. Les deseo lo mejor y bienvenidos a su casa. Gracias. Muchas gracias, Juanjo, por tus palabras. Ahora agradecemos a Jan Guerrero, nos compartas tu mensaje. Gracias Juanjo, gracias Monse. Monse ya amenazó que tenía que ser breve, entonces voy a tener que reducir, no es cierto. Buen día. Como comentamos el día de ayer, hoy nos toca hablar en este encuentro sobre la reducción de desigualdades, que es nuestro segundo tema en el que la UDEM ha decidido focalizar los esfuerzos de transformación social, sus esfuerzos de transformación social. Ayer se lo dedicamos al tema de educación, estuvieron platicando las distintas universidades que preparamos este encuentro, pues lo que hacen, lo que hacemos para formar agentes de cambio. Y mañana nos toca hablar de salud y bienestar y del desarrollo de comunidades sostenibles. Bien, pues como universidades hemos de confirmar nuestro compromiso social y por ello es importante compartir buenas prácticas y encontrar en este diálogo inspiración para poder orientar y dirigir nuestros modelos formativos al desarrollo de competencias que ayuden a crear oportunidades que reduzcan las desigualdades. Las desigualdades por nivel económico suelen originarse debido a la diferencia de sexo, edad, discapacidad, raza, clase, origen étnico, religión, y estas amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo y generan, desde luego, problemáticas pues que hieren a la sociedad. Existen, como todos aquí estamos conscientes, grupos vulnerables y se trata de ayudarlos a ellos a reducir las desigualdades a las que tienen acceso. Personas migrantes, indígenas, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres que sufren de esta desigualdad. Así que el reto que tenemos es grande, pero aquí nosotros tenemos esperanza de que es posible cambiar las cosas y que caminamos en este sentido. En la UDEM, como ya lo anticipaba Juanjo, desde nuestra fundación hemos desarrollado iniciativas sociales, ¿no? Una de ellas es la Universidad de Barrios, que enseña a los líderes vecinales a desarrollar habilidades que les permitan resolver algunos de sus problemas en sus colonias. Y también alfabetiza y acredita junto con el Instituto Nacional de Educación del Adulto, la primaria y secundaria. Esto contribuye de alguna manera a cerrar las brechas de rezago educativo. Otra iniciativa que tenemos que seguramente habrán escuchado alguna vez es la de Quimakul, que ayuda a empoderar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, de economía de subsistencia, para que puedan emprender pues negocios que permitan mejorar los ingresos económicos y por lo tanto su situación y la situación de sus familias. También otro programa que tenemos es la empleabilidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y que por lo tanto se encuentran en una situación como de estancamiento. Y bueno, pues el programa lo que busca es pues capacitar para que puedan tener acceso a un empleo digno, a un emprendimiento que les permita salir adelante, romper esa inercia de estancamiento en el que se encuentran.
Bueno, estas y otras iniciativas que son desarrolladas por la UDEM y muchas otras que tienen nuestros colegas de la UPAEP y del TEC, buscan deliberadamente que los protagonistas de estas acciones no sea la UDEM, los profesores, los instructores, sino precisamente los alumnos. Que sean ellos los que toquen la vida de las personas, los que se conviertan en agentes de cambio y que a través de ser instructores, maestros, mentores, facilitadores, pues sean al mismo tiempo mejores personas y agentes de cambio para el contexto en el que se mueven. Nuestra presencia hoy aquí, o sea, nuestra, la de ustedes, la mía, la de nuestros colegas de las universidades que nos acompañan, de Ashoka, pues nos llena de esperanza. Estemos pues atentos a estas buenas prácticas que vamos a escuchar, a estas experiencias que vamos a intercambiar, aprendamos y no perdamos la capacidad de asombrarnos de nuestra capacidad de tocar la vida de las personas. Disfruten mucho el día. Muchísimas gracias, Jan, por tus palabras. Y con esto, pues damos inicio al encuentro del día de hoy. Adicional, en la mañana hubo talleres. Ahora, pues vamos a iniciar con los paneles y las conferencias. Y como primer momento de este segundo día, tendremos la oportunidad de escuchar en un formato de panel a 3 agentes de cambio universitarias de los 3 Changemaker Campus, del TEC Guadalajara, UPAEP y de la UDEM, que organizamos este evento. Las alumnas nos compartirán experiencias de aprendizajes y el impacto que han tenido en ellas trabajar en torno a la reducción de desigualdades en nuestro país. Para ello, nos acompaña como moderador Héctor Gómez de la Paz, a quien le pedimos que pase al frente, junto con Julia Alejandra Pérez Santiesteban del TEC Campus Guadalajara, Noelia Vázquez Rodríguez de la UPAEP y Elsa Yamilí Elizondo Castillo de la UDEM. Pero antes de cederle el micrófono a nuestro moderador, voy a permitirles presentar. Héctor Emilio Gómez de la Paz es egresado del TEC de Monterrey de la carrera de Economía y del programa MBA en el año 2000 y se integró como maestro de planta en el Departamento Académico de Administración de la Escuela de Negocios de la UDEM. Fue consejero del Centro de Empresas Familiares y director interino del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial en 2 ocasiones. Como docente, Héctor incorporó a los programas de estudio de las carreras de negocios los cursos de administración de empresas familiares y de emprendimiento social y colaboró en el diseño de la especialidad en dirección de empresas familiares. Héctor es Change Leader Emeritus y ha fungido como representante académico de la UDEM para el proyecto UDEM Changemaker Campus. Actualmente es doctorante del programa de filosofía con especialidad en administración por la UANL. Pues bueno, le cedo ahora sí la palabra a Héctor. Muchas gracias, Monse. Muy buenos días. Qué agradable ver tan robusta la audiencia presencial y seguramente también en línea. Agradecemos mucho su presencia y un honor para mí estar con ustedes 3 esta mañana para compartir sobre todo sus experiencias como emprendedores sociales, agentes de cambio. Sean bienvenidos a la Universidad de Monterrey. Sin más preámbulo, porque el contexto de Juan Huillán creo que viste perfectamente la ocasión, me iría por esta primera pregunta. El tema de hoy, el tema que hoy nos ocupa, Elsa, Julia, Noelia, como bien lo mencionó Monse, es el objetivo número 10 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, reducción de las desigualdades, y vemos desde sus emprendimientos su intención de contribuir a este objetivo. Me gustaría se presentaran, pero sobre todo nos compartieran sus motivaciones por emprender, atendiendo a causas tan específicas a favor de la juventud vulnerable, como es el caso tuyo, Elsa, por OTS, y en el caso de Julia y Noelia, por el tema de la igualdad de género, etnia y cuestiones de raza. Entonces, quien quiera tomar la palabra y quiera empezar a compartir, adelante. Adelante, Elsa.
Ahí está. Ya se escucha. Bueno, creo que parte de mis motivaciones, bueno, yo soy estudiante de aquí de la UDEM, de la licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa, voy en 7º semestre y tengo, con mi proyecto actual, Jóvenes por ODS, vamos por el 2º año, pero yo tengo desde los 15 años trabajando en proyectos sociales y creo que una de las principales motivaciones que he tenido para verme involucrada y hacer algo por estas problemáticas es precisamente empatizar y conocer diferentes realidades. El haberme expuesto a conocer diferentes, pues sí, diferentes realidades de comunidades que tal vez no son la mía y entender lo difícil que es pues no tener las mismas oportunidades que yo he tenido o tener diferentes oportunidades es parte de lo que hace que uno de verdad vea que hace falta hacer muchísimas cosas. No es solamente que te lo cuenten, sino también tener esa oportunidad de vivirlo. De verdad que pues es algo que te llega, que te cambia la vida, ¿no? Ayer también hablábamos mucho de esto, que son experiencias, conocer a otras personas son experiencias que de verdad hacen que veas de una forma diferente la vida y que quieras hacer algo al respecto, ¿no? Personalmente la mía fue con la educación. Yo primaria y secundaria estuve estudiando en escuelas públicas, escuelas de gobierno, hasta que en la secundaria tuve la oportunidad bueno, hubo una fundación que creyó en mí, tuve la oportunidad de acceder a una educación privada y ahí fue donde yo empecé a ver como estas diferencias en las oportunidades que se nos dan, ¿no? Y personalmente mi causa es la educación precisamente y es una de mis motivaciones para hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Gracias. Julia. Bueno, creo que algo que me motiva mucho siempre que comento mis motivaciones es recordar la historia de mi familia. Yo, a pesar de haber nacido en una posición privilegiada, aún así pues, tenía ciertas características de mi identidad que me separaban de mis demás compañeros de clase, por ejemplo. Soy una mujer y de orígenes indígenas, de Guatemala, del departamento de Quetzaltenango, el Altiplano, y a pesar de que somos más del 40% de la población guatemalteca, aún existe mucho racismo y discriminación a la comunidad indígena, además de poca inclusión a la comunidad. Y eso era algo que me marcó muchísimo de niña porque ha habido mucha pérdida de identidad cultural por lo mismo, porque hay mucha discriminación, las personas para protegerse, y mi abuela lo hizo para intentar protegerme a mí, a mis hermanas, a mis primos, tratar de borrar toda la identidad cultural que teníamos. Entonces, fui creciendo con esa idea desde niña de que tenía que esconder mi identidad por miedo a que las demás personas me juzgaran o me criticaran. Y no solo eso, pues nací mujer también y me gustaba muchísimo la ciencia. Y fue algo que con el tiempo que mi misma familia pasaba de que los niños de que, ok, le va muy bien en matemáticas y qué bueno, pero Julia de que en algún momento se va a tener que casar y va a tener que tener hijos y pues ella tiene otra historia. Y crecí con esa idea que me molestaba mucho y me sentía muy poco conforme con eso de tener que tener ese futuro, que en un momento dado fue como en 6º primaria precisamente, me gustaba mucho leer y empecé a ir como a olimpiadas de lectura y así. Y pues esa oportunidad salió porque yo me la gané técnicamente, empecé a buscar otras oportunidades que me hicieran moverme del lugar donde estaba y demostrarle a mi familia que podía hacer algo más que solo casarme y crecer para eso. Fue ahí cuando me di cuenta que yo tenía más oportunidades que otras niñas eventualmente no iban a poder tener. Y desde los 12 años nació la motivación de poder empezar y desarrollar algún proyecto que pudiera ayudar a mi comunidad. No solo niñas indígenas, sino también niños indígenas. Y fue ahí donde nació prácticamente las raíces de One On Project, que es el proyecto que actualmente estoy trabajando en Guatemala y estoy tratando de empezar a aplicarlo en México. Y el sueño es llevarlo a Latinoamérica, ¿no? Ir con todas esas niñas y niños que algún día también tuvieron o tienen esos pensamientos que yo tuve y poder decirles que no, que hay espacio para nosotros, que tenemos que tener más participación tanto en política, literatura, ciencia y que tenemos las mismas capacidades como cualquier otro ser humano, porque todos somos seres humanos y merecemos el reconocimiento de la dignidad humana, sin importar nuestra raza, religión o género. Gracias. Mario. Noelia, ¿qué nos puedes compartir de tus motivaciones por emprender, por haber emprendido lo que traes en puerta? Bueno, ¿sí escucha? Sí.
Bueno, pues primero que nada, mucho gusto a todos. Mi nombre es Noelia, estudio el 7º semestre de la carrera de medicina en UPAEP. Y bueno, antes de todo, quiero decir que yo solamente soy una de los 6 integrantes de mi proyecto que se llama Tapactilis y Catasuctalis. El nombre es de origen náhuatl y significa curando con amor. En él, lo que hacemos es crear estrategias para promover una cultura de prevención de enfermedades en comunidades rurales. Y bueno, pues primero quiero hablar de mis pasiones, ese enojo y ese dolor que yo sentí al darme cuenta de las desventajas que tenían las comunidades rurales, de darme cuenta que estas personas no tenían acceso a una atención de salud ni de calidad y mucho menos de calidez. Entonces, cuando entró PAEP, me doy cuenta, y ahora viene la motivación, que había otras personas que sentían lo mismo que yo y que había personas que también podrían ayudarme a desarrollar este proyecto, especialmente Rado. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que sí se podía hacer y que podía cambiar pues la vida de muchas personas con ayuda de otras personas. Y entonces ahora cuando pienso en perseverar, pienso en que cada día tengo que esforzarme porque allá afuera hay gente que confía en mí, que confía en mis compañeros y pues eso es todo. Excelente. Al escucharlas y siendo tan jóvenes, aún estudiantes las tres, ¿cómo han logrado desarrollar esa sensibilidad y esa empatía por los problemas de otros y hacer algo al respecto? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Hay una frase célebre de Mahatma Gandhi que dice: seamos el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué nos podrían compartir de esto? Personalmente, yo estoy muy de acuerdo con la frase de Mahatma Gandhi, porque pues a las masas, o sea, pues, no hay mejor ejemplo de eso que todas las modas que hay actualmente, ¿no? Lo usa alguna persona mediática y todos van y lo siguen, ¿no? Entonces, el ejemplo de verdad es poderosísimo. Que claro, hay de ejemplos a ejemplos y hay ejemplos muchísimo más productivos y más virales que otros. A lo mejor los ejemplos que se hacen más virales no son los más benéficos para la sociedad, ni para el bien común, ni para el planeta, pero pues mientras sea un ejemplo, yo creo que pues es algo. Como dicen, las acciones individuales no son muchas, pero suman. Eh, Definitivamente el ejemplo ha sido, pues bueno, como emprendedores sociales siempre tenemos una persona que nos inspira, que con el ejemplo nos ha enseñado muchísimas cosas que a lo mejor pues no platicamos con ella de a diario, pero seguimos su trayectoria y pues de alguna forma intentamos hacer también algo como esa persona, ¿no? Y es parte también de las motivaciones que tenemos de saber que hay personas allá afuera que también están haciendo cosas y pues que nuestras acciones no están solas, que también hay otras personas luchando y aportando su propio granito de arena por las causas, ¿no? Tal vez no sea la misma, pero nuevamente todo suma y con el ejemplo yo creo que podemos pues de alguna forma convencer a que más personas se unan a hacer el cambio, ¿no? También hablaba hace poco con uno de los coordinadores del programa de Formar para Transformar, porque decíamos que muchas personas, o sea, que el programa no era tan conocido por las personas cuando realmente, pues, o sea, el trabajo de mis compañeros o sea, trabajan con comunidades muy grandes, algunos de ellos, entonces decíamos, ¿cómo es posible que no lo conozcan tanto? Y decíamos, bueno, pues es que todavía no está de moda hacer las cosas bien. Y pensábamos, bueno, es que ¿cómo podemos hacer pues, para que esté cool y esté de moda hacer algo social, ¿no? Y definitivamente creo que el ejemplo, o sea, poder compartir, tener estos espacios donde compartamos que habemos personas haciendo algo por las causas, pues son parte de dar el ejemplo. Bueno, yo comparto muchísimo la idea de Elsa, de que al final tenemos gente que nos inspira a nosotras también, y esa ha sido una de mis mayores motivaciones. Creo que la primera persona y que no sabía que era un emprendedor social hasta que empecé a conocer esto del emprendimiento social en la universidad fue mi papá. Mi papá es médico comunitario y desde muy pequeña me llevaba a comunidades muy recónditas del país, comunidades indígenas, a que él pudiera brindar atención hospitalaria de calidad y en idiomas indígenas a esas personas. Entonces, fue ahí cuando yo
empecé a conocer esto del emprendimiento social, porque él empezó a tener como clínicas comunitarias así, y desarrolló un proyecto que se llama Centro Médico de los Altos, refiriéndose al altiplano del país, que busca que todo su personal hable en idiomas indígenas para poder atender a la población. Y cuando me di cuenta de eso, fue como entendí que él era mi mayor inspiración para poder desarrollar y ser el cambio, porque al final él tuvo oportunidades que otras personas de su comunidad y de su población no tuvieron, y teniendo con esa oportunidad quiso ayudar a otras personas y lo ha logrado. Y eso me inspiró mucho para darme cuenta que si él, con limitaciones que tenía, tanto raciales como de económicas, pudo lograr hacer algo para ayudar a su comunidad, yo teniendo las oportunidades que él me dio, ¿qué no podía hacer para ayudar a esa misma comunidad? Entonces fue una de mis mayores motivaciones el ver a mi papá, y luego cuando fui pues involucrándome más en estos temas, conocí a otras personas que también me empezaron a inspirar mucho. Tuve la oportunidad, la verdad, el honor de conocer a la Premio Nobel de la Paz de Guatemala, Rigoberta Menchú, que me inspiró muchísimo su trayecto y cómo utilizó muchas de las herramientas y mucho de lo que había vivido, como mucho storytelling, para llevar el mensaje a otras personas y otros países. Entonces, creo que eso es algo que me motivó muchísimo. Al final, esos ejemplos que tenemos se convierten en una red de apoyo para nosotros y terminan siendo la motivación que te ayuda. Ok, tal vez algo que mencionaba Ana Pau, que es una persona que me ha ayudado mucho, y Pati también, que piensan, bueno, ok, nos estamos desvelando mucho por todo lo del viaje y así, pero recuerdo que los doctores se desvelan más y me reinicio. Entonces, ese mensaje me recordó mucho, ok, mi papá se desvela mucho y a pesar de eso sigue siendo un emprendedor, un agente de cambio, yo puedo. Entonces, viendo a otras personas, al final también nos damos cuenta que nosotros también somos inspiración para otras personas, y eso es lo que me motiva mucho todos los días. Noelia. Bueno, pues lo que yo pienso es que, pues al final de cuentas, queremos hacer ese cambio y tal vez no lo vamos a lograr todo porque tampoco, puede ser que sí, todos somos superhéroes porque hacemos muchas cosas aquí, todos los que estamos presentes, pero tal vez no podemos lograr todo o en todo el mundo, pero sí podemos ser ese granito de arena que claro que cambia la vida, aunque sea de una persona. Y pues yo estoy muy emocionada de estar aquí. Ahora creo que tengo un privilegio de poder escuchar a todos los que escuché ayer, a los que voy a escuchar hoy, a los que voy a escuchar mañana. Me llevo mucho y es impresionante el poder seguir aprendiendo porque pues jamás terminamos de aprender de esto del emprendimiento social y pues eso, que los admiro a todos. Hablando del Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus también lo fue, Julia. Un referente a nivel mundial de lo que es ser un emprendedor social, agente de cambio. Y él sostiene que el pobre no es pobre porque quiera hacerlo, sino porque no ha tenido las oportunidades de salir de esa condición. Desde su experiencia, ¿cómo ha logrado comprobar esto? Bueno, es un tema bien controversial, ¿no? También hablando de cosas virales, en redes ha habido todo un debate sobre esta frase. Y yo estoy de acuerdísimo con la frase que dice Yunus, porque el pobre no es pobre porque quiere. Hay un tema de determinismo social muy fuerte en comunidades vulnerables. También ayer les comentaba un ejemplo que me tocó vivir en el proyecto en el que yo estaba colaborando al principio. Era un proyecto educativo y trabajábamos en secundarias de comunidades vulnerables, y las aspiraciones de muchos de esos niños eran graduarse de la secundaria y poder pertenecer a la pandilla de la colonia, ¿no? Es porque eran los populares, porque era una bolita muy grande. También, digo, hay una cuestión ahí de que en la adolescencia todos buscamos pertenecer a un grupo. Entonces, pues el hecho de que esta bolita sea tan influyente, pues afectaba muchísimo en su visión, y también, como mencionaban, las oportunidades. En comunidades así, las oportunidades de recibir más educación son súper limitadas. Las familias muchas veces no tienen los recursos, tienen que a veces aventar un volado para ver cuál de los hijos es el que puede ir a la escuela, o a veces ninguno. Luego les toca buscar trabajo, poder aportar a su casa. Y sí, es triste, pero es una realidad que existe y que nos rodea, ¿no? En todas las ciudades, digo, yo hablando específicamente aquí de Monterrey, en todos los municipios las hay, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque pues es una realidad que a lo mejor no todos vivimos,
pero existe. A veces el vecino, a veces el familiar de uno de nuestros amigos está en condiciones así. Y no es porque quiera, de verdad hay una cuestión también social. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay una persona que se refiere despectivamente a personas en condición de calle? Pues realmente es una persona que sí está en condición de calle, pero porque no tuvo oportunidad de obtener un empleo, por ejemplo, o de acceder a la educación que le diera el acceso a un empleo, ¿no? Entonces, es la falta de oportunidades lo que hace al pobre, porque además, pues en un mundo súper globalizado, pues la educación es súper importante. Hay un mercado laboral bien competido, donde cada vez se les exige más a las personas, hasta para puestos obreros. Entonces, yo desde mi punto de vista, te digo, ya les dije desde un principio que mi causa es la educación. Yo de verdad creo que las desigualdades nacen a partir de la falta de oportunidades educativas para las personas, y creo que para estas comunidades precisamente pues la falta de un acceso a la educación es lo que crea este ciclo vicioso en el que están pues sus familias y la comunidad entera, ¿no? De por qué esta visión donde pues lo más padre a lo que ellos pueden aspirar en su vida es hacer parte de de la bolita de pandilleros de su colonia, o de caer en el negocio del amigo porque le va bien distribuyendo drogas. Pues es es un reflejo y un resultado de que no haya suficientes oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Julia. Pues totalmente de acuerdo con lo que menciona Elsa, y es que hablando del tema que estamos tocando hoy, desigualdades. En un mundo con desigualdades raciales, de género, entre muchas otras, las oportunidades no son las mismas. Las oportunidades no son las mismas para una mujer que para un hombre. Y ahora, si esto es así, imagínense las oportunidades para una mujer indígena y un hombre. Es totalmente diferente. Entonces, la verdad es que totalmente de acuerdo con la frase, porque definitivamente no todos tenemos esas mismas oportunidades para desarrollarnos y tener otro estilo de vida. Por ejemplo, si aspiramos, un ejemplo muy hipotético de que, me quiero, desde mi posición, y yo digo, quiero ahorrar para irme de viaje, ok, puedo hacerlo, pero otras personas en otras situaciones no pueden hacer lo mismo. Y ahí empieza. Em, Algo que mencionaba el día de ayer es que mi familia fue una excepción entre el 40% de la población guatemalteca que vive, que es indígena, ¿no? Mi tío, el más grande de mi familia, tuvo la oportunidad de tener una beca para irse a estudiar y estudiar para ser maestro de educación primaria. Y a partir de ahí, él decidió siguieran estudiando, ¿no? Y varios tuvieron maestrías, licenciaturas, y algunos terminaron solo en un grado técnico, pero al final todos se graduaron de nivel diversificado. Y algo que nos motiva mucho a mí en mi familia es que somos totalmente conscientes de que fuimos personas privilegiadas y con oportunidades que otras personas de mi país y alrededor de Latinoamérica no tienen. Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo literalmente una decisión por parte de una organización no gubernamental para apoyar a un niño cambió la vida de toda una familia y toda una generación que el vecino de mis papás no tuvo. Entonces, ese es un ejemplo que me quedó muy claro de que el pobre no es pobre porque quiere. Las oportunidades no son las mismas, y a partir de ahí te das cuenta que no es porque ellos no quieran trabajar. Pueden trabajar 24 horas al día, 6 días a la semana, pero su situación, su posición, su género, su raza les impide llegar a niveles más altos, porque hay un mundo desigual y las desigualdades hacen que hayan oportunidades más, pues más oportunidades a cierto grupo de la población y se excluya a otro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Elsa, lo que comentabas, y la frase, el pobre no es pobre porque quiere. Gracias, Julia. Noelia, adelante. Sí. Bueno, pues creo que la palabra oportunidad es una palabra muy bonita y además es una bendición, que no todo privilegio de poder acceder a las mismas oportunidades. Bueno, por eso les quiero platicar qué es lo que hacemos en mi proyecto, que es dar oportunidades para salir tal vez de esa pobreza en salud y también un poco de esa pobreza generacional que existe. Entonces, lo que hacemos es diagnosticar a una comunidad en todos los sentidos y capacitar a jóvenes líderes de esa comunidad para que ellos mismos den el mensaje que ellos necesitan de información
para prevenir enfermedades. Y además un poco más de lo que hacemos es tratar de motivar a esos jóvenes para que sigan estudiando y entonces si ese joven puede acceder a una educación de calidad como al menos en UPAEP hay una beca en la que yo pertenezco que se llama Una Apuesta de Futuro, en donde pues no pago nada. Entonces, si ese joven puede acceder a una educación de calidad y puede salir de esa pobreza generacional, entonces también se puede convertir en ese modelo a seguir tal vez de los jóvenes pandilleros, como mencionaba Elsa, y ver que hay un modelo que si alguien lo pudo hacer, entonces yo como niño de secundaria, como joven, entonces también lo puedo hacer. Y por eso creo que las oportunidades son... Me diste la pauta, Noelia, para esta siguiente pregunta, que es cuya respuesta me parece que a todos nos pudiera interesar, y es la siguiente. En abril de este año nos dictó una conferencia Javier Lozano. Javier Lozano, aquí en la UDEM, es una Shoca Fellow, fundador de Clínicas del Azúcar. En su presentación decía, estudié ingeniería física en el MIT, pero terminé desarrollando una empresa social, ¿sí? Que me ha permitido cambiarle la vida a muchas personas. Aquí mi pregunta es si la elección de su carrera, en el caso tuyo, Elsa, de marketing y estrategia creativa, en el caso tuyo, Julia, de ingeniería en biotecnología, pero ahorita en el caso de Noelia, que estudió medicina, su proyecto tiene que ver con cuestiones de salud. Hay una alineación entre su carrera y el proyecto. En el caso de ustedes dos, ¿ocurre de la misma manera? Sí y no. Mercadotecnia, porque yo tenía muchísimas opciones estaba muy indecisa, tenía como 6 opciones de carrera y todas de áreas bien diferentes. Definitivamente la razón por la que continúo haciendo actividades de beneficio social son porque es parte de mi propósito de vida. Yo quiero enfocar mi carrera profesional a seguir aportando al desarrollo social de las comunidades, no nada más de la mía, sino de todas las que pueda llegar. Eh, pero en su momento sí tuvo algo que ver mi elección de carrera. Si bien sí se ve bien como opuesta a la idea de mercadotecnia, de que apoyas el capitalismo y la industria y todo esto con un beneficio social, pues verdaderamente a mí me gustaría hacer ese cambio de que no nada más de visión, sino también sistemático, de que la mercadotecnia no tiene por qué ir separada de un beneficio social. Al contrario, si la mercadotecnia ayuda a comunicar y expresar los valores de una empresa, pues ¿por qué no también ayudar a que las empresas puedan dentro de sus operaciones, ¿no? De que pues no es nada más acabarte los bosques para poder vender y maximizar tus utilidades, sino también pues que están alrededor de ti. ¿Por qué no pues ayudar a que más chavos puedan incluso trabajar dentro de tu empresa, ¿no? Esta es un poquito la relación que hay como con mi carrera y lo que yo he pensado hacer en mi futuro profesional. Pero también tiene una de las razones también por las que me decidí por mercadotecnia fue justo porque creo que mercadotecnia tiene mucha incidencia en muchísimas áreas. Si bien es algo que es bien conocido, que es como un comodín, ¿no? Donde quiera puedes caber. Em, Precisamente una de estas áreas también es la política, ¿no? Poder relacionarte y poder estar en un área política donde se supone que hay mayor injerencia para estas cosas fue una de las razones también por las que la elegí, además de que pues para ese momento yo también ya estaba muy involucrada en esto, ya era como que vamos a cambiar el mundo, vamos a poner nuevas leyes, entonces dije, claro que va a suceder. Em, pues al final del día nada de estudiar, ya no voy a la mitad de la carrera, ya voy un poquito más para allá. Creo que independientemente del área, si es lo que te gusta, si es lo que quieres hacer, lo puedes mezclar, como pasó con el caso de este emprendedor que estudió cosas muy diferentes a lo que hace, pues uno puede aprender por algo que le gusta. Podemos seguir aportando independientemente de cuál es pues nuestro conocimiento técnico, nuestra formación profesional, ¿no? Además, digo que no lo es todo, además lo que aprendemos en la escuela no es todo lo que vivimos ni lo que trabajamos en el día a día. Entonces, pues sí, se relaciona un poco, pero no completamente. Gracias, Julia. Pues la verdad es que al principio, iniciando mi carrera profesional,
nunca me imaginé que se pudiera combinar con el emprendimiento social. Nunca me pasó por la cabeza. Siempre pensaba, ok, ¿por qué estoy decidiendo por esta carrera si, o sea, me apasiona la ciencia, me gusta muchísimo el laboratorio y así, pero me apasiona más ayudar a los demás? Entonces me preguntaba mucho a mi papá, ¿por qué no estudiaste medicina y así? Y siento que no me gustaba mucho. De hecho, yo empecé estudiando medicina y luego me cambié de carrera porque quería algo que tuviera más matemáticas con biología y así. Entonces encontré ingeniería en biotecnología y yo, wow, lo necesito, ¿no? Pero nunca, no lograba comprender cómo podía mezclar esos conocimientos en ingeniería, en ciencias y poder seguir ayudando a la comunidad. Entonces encontré, bueno, me gustaba mucho apoyar en educación, dar clases a los niños. Me gusta mucho trabajar con niños y desde mi adolescencia yo daba clases de que en la iglesia, en las clases de niños y así, ¿verdad? Vine y me acerqué a esta iniciativa, a este programa en el TEC que se llama Women for the Future, en donde a niñas de secundaria y prepa les dan clases en STEAM. Y yo también, pues, tuve la oportunidad de empezar trabajando con un profesor de robótica, en que pues daba clases de robótica a los niños de la primaria de mi colegio y pues que se puede replicar en otras comunidades. Entonces empecé a hacer esto, pero no me cruzó por la mente que en biología, ingenierías, pues también se podía hacer, ¿no? Entonces ya con el tiempo, en mi proyecto ahorita, One on Project, yo había a unas escuelas ciertas charlas sobre pues astronomía, biología, química, pero quería hacerlo más tangible y más accesible a las demás personas, ¿no? Entonces, wow, por fin la ingeniería llegó a mi vida. Apliqué lo que había aprendido y recordé cómo nos mandan como por ejemplo, los kits de secuenciación o los kits de extracción de ADN, que son mini cajitas donde viene todo el experimento, ¿no? Y te facilita la vida. Entonces dije, ¿cómo no hacer eso? O sea, si Estados Unidos hace eso y se lo manda a muchos países, yo podría hacer algo así para que sea más fácil distribuir este conocimiento, porque yo tuve la oportunidad de eventualmente ir a un laboratorio, conocer una ola de química y así, de muy chiquita, y dije, quisiera que muchos niños tuvieran esa oportunidad para que pues tengan esa situación en la que yo estuve, en que dije, wow, me gusta muchísimo el laboratorio, confirmo que me gusta muchísimo el laboratorio, la ciencia y la física y así, y quiero escoger esta carrera. Entonces, fue ahí cuando pues linkeé mucho mi carrera y lo que había aprendido para poder hacer más accesible este proyecto y llevarlo a otras comunidades, ¿no? Y como mencionaba Noelia, o sea, no se aprende todo en la carrera, no voy a aprender todo en ingeniería, hay muchísimas cosas. Si me quiero meter a educación y poder contribuir al desarrollo de habilidades suaves de los niños, obviamente la ingeniería no me da toda esta información, no hay más cuestiones de pedagogía, hay niños que tienen personalidades especiales, por ejemplo, cuando hay un niño con déficit de atención, obviamente son contextos completamente diferentes. Entonces, pues ir trabajando de la mano con tanto pedagogas y psicólogas y ir contactando otras personas para que enriquezcan el proyecto. Y como mencionaba Noelia, o sea, One on Project no solo soy yo, no, es un trabajo de muchas otras personas y muchos otros profesionales que me han ayudado, desde estudiantes de medicina que están en el proyecto, una médica también que me ha ayudado mucho y una pedagoga que me han ayudado con la información que necesito para poder hacer esto más accesible, tanto en estas aristas de humanidades, que los ingenieros que no saben redactar, por ejemplo. Pero no, al final estudiamos para hacer cosas al servicio de los demás. Independientemente de lo que sea, vas a estudiar para las demás personas. Vas a hacer un producto, vas a hacer un proceso que al final va a llegar a las manos de alguien. Y si vas a tener ese trabajo para las demás personas, vas a hacerlo bien y vas a involucrar todas estas ciencias humanas que al final también son una ciencia. Genial. Noelia, aunque ya contestaste en parte, no sé si quieres agregar algo más al respecto a la pregunta. Pues solamente quiero decir en el caso de mis compañeros que somos 6 y 3 de ellos también estudian ingeniería, entonces el área de la salud y 3 de ingeniería, ¿cómo lo hacen si no tienen eso? Pues ayer mencionaban lo de las buenas intenciones y creo que sí, lo de ellos sí son meras buenas intenciones, pero también que se interesan por esta problemática, tienen el mismo sentir que tenemos los que sí estudiamos área de la salud,
pero además se interesan en aprender y entonces por ahí tenemos algunas clasecitas de este tema. Excelente. Ahora me voy a mover hacia otro ángulo, que pues, consideramos que es un tema importante. Ahora aquí otra consideración que no tiene nada que ver con los conocimientos y las habilidades para desarrollar un proyecto social, sino con sus virtudes. Virtudes como pueden ser la resiliencia, la perseverancia, la paciencia, como cuando el jornalero siembra y no le queda más que esperar, a esperar el resultado, ¿verdad? De lo que sembró. ¿Qué pueden compartir desde su experiencia de esto? Ay, no, hombre. Pues la paciencia es imprescindible. Como pues emprendedor social, cuando vas empezando es bien difícil. Digo, también ayer en la plática que tuvimos hablábamos incluso de los efectos que tuvo el COVID para nuestros proyectos. Ay, bueno, no es la palabra. Mucha gente decidió dejar de estar en proyectos sociales como voluntarios o incluso sus condiciones ya no le permitieron seguir colaborando porque pues incluso hay personas que pues como lo mencionaba hace rato, por las zonas en las que viven no tienen acceso a internet, a un buen dispositivo para conectarse a las sesiones en línea porque pues recordemos todo se trasladó en línea por 2 años. Y sí, es difícil cuando estás tratando de hacer algo, pero no puedes estar ahí. Creo que estos 2 años pusieron muy a prueba nuestra perseverancia, nuestras ganas de hacer las cosas, nuestra paciencia, porque también, pues uno planea cosas y a veces no sale como suceden. Ay, no, hombre, sí, es bien frustrante a veces también cuando estás en ese momento. Tienes que aprender a lidiar también con personas que también están en situaciones frustrantes. No, es como el servicio al cliente, ¿no? A veces te toca alguien que viene bien enojado y pues nada más te toca sonreír y decirle, bueno, pero va a pasar, ¿no? Cuando estás incluso hasta de acuerdo, también quieres ponerte a gritar con esa persona. eh, es difícil, pero sí, creo que en este caso virtudes como lo mencionabas, la paciencia, la perseverancia, son bien importantes, son imprescindibles porque pues sin ellas, si al menos mi equipo y yo no las hubiéramos tenido, probablemente de jóvenes por de verdad, sí tenemos, o sea, bueno, voy a generalizar, pero creo que como emprendedores sociales todos tenemos una racha fea. Todos tenemos momentos en los que las cosas no nos están saliendo, en los que, pues sí, a veces propones una cosa y no funciona contra la pared porque ya no sabes de qué otra forma hacerlo. O a veces, pues también como trabajamos con comunidades, a veces pues la comunidad no quiere lo que le estás proponiendo o no es apto lo que estás proponiendo, no hiciste un buen diagnóstico. Es, es bien porque pues sin estas habilidades, sin estas virtudes, como tú mencionabas, pues no lograríamos nada, literal. Sensibles. ¿Qué opinas, Julia? Sí, la verdad es que siento que cualquier emprendedor social llega a tener mucha frustración y una vez me pasó cuando me acerqué por primera vez a una organización que ayudaba a este tipo de proyectos y me dijeron, es que no es factible y no para esto y sí habían cosas que no había considerado, pero como que me dieron es que no es factible y fue wow, ok, es un momento en que tuve que ver, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y es mucho el manejar tu tolerancia a la frustración. Y siempre me lo dice mi mamá, de que tienes que aprender a manejar tu tolerancia a la frustración, porque vas a encontrar muchos momentos frustrantes, desde que la población a la que uno piensa que está ayudando, en realidad no estás ayudando. Y ponía este ejemplo de que, bueno, llega un alcalde a una nueva ciudad y hay muchas inundaciones, ¿no? Y empieza a crear super escuelas y escuelas por todas partes, pero resulta que los niños no iban a estudiar porque habían muchas inundaciones y los papás ya no los dejaban salir por la mañana porque estaba muy inundado, ¿no? Entonces uno aprende con estas situaciones de frustración a ser resiliente y ver, ok, algo que me frustró mucho o pasó algo que me frustró mucho, pero veo cómo solucionarlo, ¿no? Y en el proyecto para la pandemia, como mencionaba Noelia, también pues se resultó esto de que pues el proyecto tiene comunidades rurales, indígenas que están aisladas de la población, ¿no? Y tú dices, ok, no hay internet, ¿qué hago? Y eso fue un gran aprendizaje porque me llevó al hecho de
esos kits de ciencia que se pueden distribuir y adaptar a las comunidades, ¿no? Y es más fácil que esos kits lleguen con manuales y todo a las comunidades, que tú sepas que son accesibles y adaptables, a que tú vayas hasta allá, ¿no? Entonces fue un momento en que me ayudó muchísimo para saber, ok, quiero distribuirlo, quiero hacerlo más accesible a todos, ¿qué hago? Entonces, a partir de eso aprendes mucho para mejorar tu proyecto. Noelia, ¿quieres comentar algo? Bueno, preguntaba sobre las habilidades y virtudes y yo considero que antes de crear el proyecto, esas habilidades y virtudes yo no las tenía. Entonces, no puedo decir que esas habilidades me han ayudado, sino que en el momento, en la creación, vas también creando esas habilidades. Por ejemplo, pues nos damos cuenta, como mencionan, que pues en teoría todo es práctico. Entonces tú puedes tener 6 meses planeando cómo ir a una comunidad a desarrollar minuto por minuto lo que vas a hacer, pero cuando llegas te das cuenta que pues no es nada, no tiene nada que ver y pues tienes que aprender a fracasar y más que nada fracasar, a levantarte y pensar cómo resolver los problemas de forma creativa e innovadora. Entonces, pues sí, también aprender a escuchar mucho, tal vez antes era como que me centraba mucho en mi mundo y que la idea que yo tengo es la perfecta, pero la persona que está sentada allá en la esquina tiene otro ángulo, entonces hay que aprender mucho a eso y creo que son las habilidades que más me han servido en el crear el proyecto. Muchísimas gracias. Esta sería una pregunta hacia cómo hacer un alto en el camino. La doctora Marisa Martín, que colaboró en la UDEM en la implantación del modelo pedagógico de la Universidad de Monterrey, decía algo muy interesante que siempre me gusta compartir con mis estudiantes. El verdadero aprendizaje no se logra hasta que reflexionamos del trabajo realizado. Sí, repito, el verdadero aprendizaje no se logra hasta que reflexionamos del trabajo realizado. ¿Qué han aprendido a lo largo de su experiencia en relación a sus proyectos, en relación a sus beneficiarios, en relación a ustedes mismas, que puedan compartir con nuestra audiencia? Se me hace un poco difícil responder esta pregunta porque yo personalmente, a mí me gusta muchísimo aprender, y más si es de otras personas. Yo de verdad creo que todas las personas tenemos algo que aportar a los demás y me gusta también muchísimo justo estos ambientes de las iniciativas sociales porque pues aprendes de las vivencias de otras personas. Platicas de repente con chavos de estas comunidades vulnerables, como mencionaba hace ratito, y te enseñan, a veces es entre risas, ¿no? En una plática muy amena, pero pues te enseñan un poquito pues de su cultura, de lo que viven diariamente y a lo mejor no es un conocimiento muy técnico, pero pues es algo que al final de cuentas, al menos para mí, es un abrir de ojos, ¿no? Es poder vivir a través de esas personas un poco de su realidad, de una realidad que no es la mía y que al final de cuentas, para mí, como alguien que está involucrado en estas iniciativas sociales, pues es bien valioso, ¿no? Poder tener pues testimonio de una persona que está viviendo una realidad diferente a la mía para poder empatizar con ellos, que al final de cuentas no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas, pero te da una idea a lo mejor un poquito más clara de qué es lo que están viviendo para poder hacer algo que de verdad funcione, ¿no? Como lo que decíamos ahorita, que a veces pues lo que estás proponiendo no funciona, no es lo que la comunidad necesita. Entonces, este tipo de testimonios es lo que pues nos enseña muchísimo en el proceso, ¿no? Como a lo mejor no es el momento de retroalimentación, pero en el proceso estás aprendiendo bastante de otras personas. También hay lecciones de vida, también hay quien te comparte, pues sí, historias personales que de verdad te dicen de que, wow, o sea, como decías tú, Julia, hace ratito, si ella pudo, pues yo también. Son inspiradores, son personas que a seguir dándolo todo. También habrá a lo mejor de repente en alguna plática algún dato curioso que te enseñen. Bueno, yo al menos trabajo con personas jóvenes, con incluso adolescentes de trivia, ¿no? Que también son muy enriquecedores, desatan risas en las conversaciones, pero sobre todo creo que me iría por lo primero, ¿no? Por los testimonios que de alguna forma yo creo que son de las cosas que más aprendes y que te cambian la vida. Gracias, Elsa. Julia. Bueno, pues hay dos
cosas que he aprendido muchísimo y en eso va en los fracasos, como mencionaba Noelia, y está esta frase de Disney de los fracasos se aprende, de los éxitos no mucho. Y definitivamente uno aprende muchísimo de los fracasos. Entonces, cuando hay cosas que eventualmente también uno los ve como, por ejemplo, una vez tuve una entrega de útiles escolares en una escuela y así, y pues hicimos una charla de astronomía y me di cuenta que habían varios niños que no estaban interesados, que estaban súper apáticos, de que, y de que les dimos los útiles y los niños de que, y, y me frustró mucho eso. Yo dije, ¿será que no les interesa la ciencia? No lo dije bien, no hicimos bien la plática, no les gustaron las actividades y como que eso para mí fue un fracaso, ¿no? Y de hecho, mamá es la mayor colaboradora que tiene Wondon definitivamente y me decía, no es eso. Simplemente vas a encontrar momentos en que, pues, son niños, y no significa que estés fracasando, que no lo estés haciendo bien, que no esté bien diseñado nuestro proyecto, sino que simplemente pasa. Entonces, eso de los fracasos al final es algo que te lleva a aprender mucho tanto de uno mismo como de los demás. Y siento que ahí se aprende mucho de ambas partes. Y la segunda cosa es que uno no se da cuenta de la capacidad y el potencial que tiene. Y hay alguien, por ejemplo, yo veo a Noelia, a Elsa, a otras personas que he tenido la oportunidad de escuchar y digo, wow, y les digo de que, wow, me encanta lo que haces, me encanta lo que hace Noelia, me encanta lo que hace Elsa, y eventualmente una de ellas me responde, ay, gracias, no creo que merecerme, por ejemplo, ese cumplido. Y yo también me ha pasado, no te das cuenta de la capacidad que tenés, ni de la forma en que inspiras a otras personas hasta que alguien te lo dice. Entonces, no duden de su potencial porque de verdad en ustedes está un agente de cambio y es aquí lo que le comparto a mis compañeras. Entonces, esos son los dos mayores aprendizajes que he tenido. Gracias, Julia. Noelia. Pero pues he aprendido mucho a valorar el tiempo, a ser muy paciente, porque he comprendido que las dificultades, las desigualdades de cada persona en cada comunidad son diferentes. Aunque sea el mismo nivel socioeconómico, cada comunidad tiene algo diferente. Entonces he aprendido a que si a la primera no va a salir porque algo que vienen acarreando de 50 años no se va a poder cambiar en 1 o 2 días que yo vaya a la comunidad. Entonces he aprendido mucho a valorar eso, a ser muy paciente y también a ser muy agradecida con la gente. También quiero compartirles una historia. En el verano tuvimos la oportunidad de ir a la montaña de Guerrero y viajamos 12 horas en transporte público, entonces estábamos muy cansados y al día siguiente fuimos a entregar unos desparasitantes, a hacer una campaña por ahí de desparasitación y algo que nunca nos había pasado era que nos presentamos y la gente bien amable nos puso una mesa así como si fuéramos del presidium o algo así y cuando nos presentamos nos dieron aplauso y era algo que jamás nos había pasado, que nos aplaudieran así como si fuéramos en verdad gente súper importante o los alcaldes. He aprendido a ser muy, pero muy agradecida con todas las personas que me han ayudado a que yo llegue a ese momento en que la gente también me agradece. Hay una máxima administrativa que dicta, no podemos mejorar lo que no se puede medir. Otra gran preocupación de los emprendimientos sociales es precisamente medir el progreso y poder evidenciar que se está logrando un impacto en la comunidad que queremos servir. ¿Qué experiencias o prácticas han podido implementar para estos fines? Bueno, pues es que puedo empezar como por la parte muy técnica, ¿no? De indicadores y todo eso, pero creo que más allá de los indicadores y de poder ponerle número a lo que estás haciendo, el impacto va muchísimo más allá de lo que dejas en las personas con las que estás trabajando o a las que estás buscando beneficiar, ¿no? Eh, ya siento que ya les repetí todo a ustedes, pero en la conversación de ayer también hablábamos un poco pues de historias que hemos tenido, ¿no? Y así como les contaba hace ratito que pues la visión de estos chavos con los que trabajaba hace algunos años era pues llegar a ser parte de la pandilla de su colonia, pues también hay casos donde pues llegan, bueno, trabajé con una chava, una muchacha que en un principio también su meta era salir y ser la novia del pandillero de la colonia, ¿no? Era top. Pero conforme estuvo trabajando con nosotros en ese proyecto, es el acompañamiento por 3 años de secundaria,
se fue involucrando y platicando más bien con voluntarios del proyecto, que lo que hacían era dar asesoría académica. Y es bien bonito luego ahorita verla estudiando medicina, igual que Noelia, ver cómo cambia la narrativa que ella misma tenía para ella en un futuro, ¿no? Cuáles eran sus expectativas, qué era lo que ella creía que podía lograr, que luego también volvemos al tema de las oportunidades, eh, que bueno, ya retomo nuevamente esto. Yo creo que la educación es la más grande herramienta que les podemos dar a los jóvenes, y pues como nosotros en ese proyecto logramos pues que ella viera la educación de una manera diferente, no como algo que nada más, o sea, le ponían un numerito y de alguna forma el sistema hace que te creas que eres ese numerito, ¿no? Que ella podía con más cosas, que ella no era ese numerito y que podía cumplir sus sueños. Al final de cuentas, no era irreal que ella pudiera ser, en ese momento creo que ella tenía la idea de ser bióloga marina, que no está tan alejado de la medicina, pero se la creyó, lo trabajó, y ahorita pues me da muchísimo gusto que ella, pues haber coincidido con ella en ese momento de eran muy bajas, y ahora pues logramos, bueno, sí, logramos en conjunto en el proyecto que pues cambiara sus metas al final de cuentas, ¿no? Es un poquito del impacto que tenemos en los proyectos sociales, que a veces no se ve, como decíamos al principio, en estos indicadores, y que también, como mencionaban Julia y Noelia hace rato, pues cambian la vida no nada más de esa persona, sino también de la familia, y creo que incluso de comunidades, ¿no? Al final de cuentas nosotros formamos parte de diferentes grupos, no nada más de nuestra familia, también tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos grupos de escuela, etcétera, y que al final de cuentas en estas conversaciones nosotros dejamos algo de nosotros en ellos, ¿no? Entonces, espero que esta chava también esté pues siendo inspiración para otros chavos, ¿no? Gracias, Julia. Sí, retomando lo que mencionaba Elsa, definitivamente tuve una oportunidad, pues puedo hablar de indicadores y números y todo, pero en una charla más personal que tuve en una de las pláticas que le dábamos a los niños, una niña pues me preguntaba de que, ay, ¿qué estudias? ¿Dónde estudias? Y así. Y resulta que esa niña era hija de una paciente de mi papá, y mi mamá tuvo la oportunidad de hablar con ella y le decía, no, es que mi niña está súper emocionada, que dice que quiere también ser científica y todo, y en comunidades indígenas rurales, pues aún existe muchísimo, muchísimo machismo, ¿no? Entonces, pues las hijas, como me pasó a mí, de que, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a casar y vas a tener hijos y ya. Entonces, ver cómo cambia esa mentalidad de la niña que pensaba que solo se iba a casar y ya, a querer estudiar, a querer no solo terminar primaria, a querer estudiar algo de ciencias específicamente, es algo que me marcó muchísimo, y es como lo que mencionaba Noelia, es un agradecimiento y una gratitud enorme, porque también me hizo darme cuenta que yo, con una pequeña charla personal con esta niña sobre algo que yo hacía, que a mí se me decía súper, pues no, o sea, de que yo pues estudié y ya, para la niña fue súper inspirador, ¿no? Entonces también me hizo darme cuenta que yo con mi historia también podía apoyar a otras niñas. La verdad lo valoré muchísimo y fue un gran aprendizaje que tuve, y fue uno de los mayores indicadores que he tenido, ¿no? Como otras niñas también, no solo, ella fue la primera niña que pues me ayudó a darme cuenta de esto, pero de ahí hasta hermanas de mis amigas, de que yo quiero ser una científica, y cómo otras niñas se motivan de mí y de las personas que llegan a apoyarlas, de las historias que escuchan. Entonces, saber que hay un cambio de mentalidad en las personas, como mencionaba Elsa, con los jóvenes a los que ayuda, es algo que te da un indicador de que ya cambié una ideología, tal vez no en su totalidad, pero ya desde las raíces estoy cambiándolo. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo está haciendo el cambio. Gracias. Noelia, ¿quieres comentar, agregar algo? Sí, bueno, pues creo que el tema de la medición de impacto es algo bien complicado, y claramente en nuestro proyecto tenemos numeritos ahí de que sí fuimos a una comunidad a dejarnos desparasitantes, sí fuimos a otra a dejar kits de higiene bucal, y pues qué padre, ¿no? Pero como dicen mis compañeras, es para mí un reto poder descifrar eso, tanto como poder encontrar la cura de la fibrosis quística. Es un reto para mí saber cómo medir el impacto, cómo impacta, que no tenía ni la idea de que si quería estudiar o quería hacer algo, ahora diga, creo que sí, se puede. Si les parece, Elsa y Julia, dejamos que Noelia ahora conteste la siguiente pregunta, ¿sí?
Yo creo que en el ánimo de los que hoy nos acompañan, que la mayoría son estudiantes, quisieran saber esto. Otra de las preguntas que pudiera estar en el ánimo de los estudiantes que hoy nos escuchan, las escuchan, es cómo logran combinar sus exigencias a nivel personal, compromisos académicos y sus emprendimientos sin terminar agobiadas y desfallecidas al final del día. Bueno, pues sí, para estudiantes universitarios, creo que cuando llegamos a la universidad creemos que somos capaces de hacer todo y sí, sí se puede, pero no al mismo tiempo. Entonces, lo que podría decir es que, y que me ha ayudado a mí, porque claro que me equivoqué mucho al principio, pero ahora siempre digo, Noelia, tienes que ordenar tus prioridades. Y entonces eso es lo que hago, sí, es lo que me apasiona y después lo que no tanto, y entonces sí pongo mucho primero eso y también saber cuáles son mis límites, porque obviamente no voy a poder con todo y tengo que conocerme y saber pedir ayuda también es muy importante. Tal vez se oye muy bonito que Noelia sí hace el proyecto, Noelia estudia medicina, Noelia tiene también otro grupo estudiantil, pero nunca he tenido ayuda y el saber pedir ayuda es una virtud muy importante. Y pues sí, siempre recibir ayuda de lo que más, de las personas que más se pueda. Y sí, he tenido mucho apoyo de mi familia, de personas de la universidad y pues también ahora de mi papá que está en el cielo. Gracias, Julia. Pues bueno, allá. Definitivamente coincido con Noelia. Al final tienes una red de apoyo y muchas personas que están detrás de ti, aunque no te des cuenta. Y eso es primordial, tener una red de apoyo y saber que puedes apoyarte a otras personas, conocer tus límites. La pasión puede moverte y hacer no dormir, no comer y lo que quieras, pero si no te ayudas a ti mismo, si no pensas en ti mismo primero, no vas a poder ayudar a las más personas. Vas a querer forzarlo, vas a querer hacer muchísimas cosas, pero si no estás bien tú al principio, nada va a salir, nada va a fluir. Entonces, siempre es importante darnos esa prioridad de que, ok, este es mi límite, voy a necesitar descansar y mañana te das cuenta que haces hasta el doble de lo que te habías propuesto. Entonces, eso es muy importante, el darse prioridad, aunque suene egoísta, pero es muy importante para que puedas apoyar a las demás personas. No puedes ayudar a alguien más sin ayudarte a ti mismo primero. Contigo, Elsa. Thank you. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan. Los círculos de apoyo son bien importantes. No logramos las cosas solos. Si no tuviéramos una red de apoyo cerca de nosotros, de nosotras, pues muchas de las cosas que hacemos no serían posibles. No podemos con el mundo entero, no somos superhumanos. Pues, o sea, sí, a veces tratamos de ser el ejemplo, tratamos de ser esta persona que puede con las cosas, con las responsabilidades que tienes, pero pues necesitamos ayuda también, ¿no? No estamos exentos fuera de llevar calendarios, fuera de llevar agendas, de tratar de distribuir nuestras tareas, las redes de apoyo son sumamente importantes para poder lograr nuestros objetivos y sobre todo pues para lograr impactar a las personas a las que queremos, ¿no? Para poder ayudar, poder crear estas comunidades de apoyo que no sean solamente la nuestra, nuestro equipo de coordinación de los proyectos, sino que también a las personas a las que estamos ayudando pues puedan tomar incluso de ejemplo lo que nosotros estamos haciendo para hacer ellos sus propios círculos de apoyo, ¿no? Y de alguna forma así también crear un impacto y un beneficio en ellos mismos, ¿no? Sí, creo definitivamente las redes de apoyo son lo que nos ayudan a cometemos, porque también muchas veces agarramos responsabilidades de más porque decimos, sí, sí podemos, sí queremos, y que más que nada, sí, son más las veces que queremos, no siempre podemos, pero pues al final las motivaciones y nuestras pasiones son lo que nos mueven a organizarnos y pues allá a buscarnos tiempo donde no los hay, hasta abajo de las piedras, ¿no? Como decía Julia, a veces no dormimos por cumplir con nuestras responsabilidades y con lo que dijimos que íbamos a hacer, pero en esencia son nuestros círculos de apoyo. Estoy seguro que son y serán inspiración para muchos estudiantes que ven detrás de ustedes y no me resta más que agradecerles el tiempo que nos han brindado. Un aplauso, por favor.
Pues muchísimas gracias, Julia, Noelia, Elsa y Héctor, por compartirnos sus aprendizajes, experiencias, motivaciones y su gran convicción de ser agentes de cambio desde su profesión y en su entorno, y que abonan al sentido del día, que es la reducción de desigualdades. Y para agradecerles, les hacemos entrega de un presente y les pedimos mantenerse en este espacio para la toma de fotografía. Si quieren, párense para la foto. Sí, gracias. Y esperemos que muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso. Pues esperemos que este panel les haya sido de mucha motivación a todos ustedes. Y bueno, pues les invitamos a realizar, si quieren pueden pasar a su lugar. Y les invitamos a realizar un receso para comer, para que nos acompañan de otras partes. Este es un buen momento para conocer un poco más sobre la universidad y los lugares hermosos que tiene la universidad. Y agradecemos a los que nos están viendo de manera virtual. Y los invitamos a regresarnos, a conectarnos a las 2:30 de la tarde para continuar con nuestro segundo encuentro interuniversitario de agentes de cambio. Buen provecho.